Un saludo mis amigas y amigos de tu canal El Chancletazo Cubano. Para el que no me conoce, mi nombre es Yasmani y hoy estamos aquí en el pueblo de La Quinta. Hoy vamos a descubrir un poco sobre la historia de este hermoso y parrandero pueblo. Si quieres saber todo, sígueme, que comenzamos aquí en el principio del pueblo de La Quinta. ¡Seguimos! Un saludo mis amigas y amigos de tu canal, El Chancletazo Cubano. Para el que no me conoce, mi nombre es Yasmani y esta canción está dedicada a todos los chancleteros del mundo. Espero la disfruten, Se cuidan, se cuidan, se cuidan, Los alfa, en la actual y nos ponemos criminal, papá. Ya, lo va a pagar la music, que ahora a chancletazo. Siempre estamos activos, siempre contigo. Sígueme, donde quiera que haga un cubano. Siempre estamos de corazón, de hermano a hermano, de mano a hermano, pa' que no te quepa duda, pa' que te dé un pedacito de mi Cuba. Dale, conéctate, suscríbete, después no vengas a decir que no te avisé. Estamos con el corazón, porque el cubano se quiere un montón. Que mola mi hermano, bienvenido a Chancletazo. Bueno, ya nos encontramos aquí en el centro, en el mismísimo centro de acá del pueblo de La Quinta. Aquí a mis espaldas tenemos como una especie de despalillo, puede ser que se trabaja el tabaco para, creo que es uno de los renglones máximos acá en este pueblo. También el ajo en su momento, no sé ahora mismo cuál será el renglón. Amigo, ¿puedo hacer una preguntita? Déjeme preguntarle por acá al amigo. ¿Usted siempre ha vivido aquí toda la vida? No, No. ¿Desde qué tiempo más o menos vive aquí? aquí yo llevo como 10 años ahorita. 10 años. Más o menos. Pero no es oriundo de aquí, de La Quinta. ¿Eh? ¿Es oriundo de La Quinta usted? Sí, yo soy de La Quinta completa. Wow, estaba mirando las paredes y tiene escrito como de la gente de los barrios. ¿En algún momento No, esa era una escuela antes, mi amor. Oh, una escuela. Una escuela que yo no conocí. Fue esa de video también. ¿Tú sabes que fue tabaquería, fue registro pecuario, eso fue así. Fue una pila de cosas. Fue baile, hubo de todo. Oh, wow. Por más que yo, pero porque eso es histórico. Histórico, claro, eso debe haber sido casi que lo primero que tuvo este pueblo aquí. No, yo no Posiblemente. Estaba fijándome porque vi muchos escritos como de la gente de los barrios. Esa es la juventud que escribe ahí cuando venía que se tuvo ahí un tiempo que no estaba de nada. Y se metían ahí a joder y eso y escribían un poco. Ah, bueno. Yo pensé que era de los barrios, los chivos, los sapos y cosas así. Porque en Camojuaní también se escriben en las paredes, ¿ven? Lo que es los barrios, se escriben los nombres de los muchachos que estuvieron el año tal. Oh, está bien. No, y carnaval también, porque los carnavales, eso sí, como los carnavales, seguro. Sí, en los carnavales, claro, me imagino. Sí. Déjeme preguntarle, ¿todavía el ajo sigue siendo el rublo más fuerte aquí en La Quinta o ya no como antes? El ajo. ¿Todavía sigue siendo el ajo? El ajo y el tabaco. Y el tabaco. Ya. Sí, ahora se ve mucha más vega de tabaco que antes. Gracias, amigo. Algo que resalta muchísimo la arquitectura de este lugar, pues puede ser este lugar que me dicen que fue escuela, fue, ¿cómo decir?, aposento, fue tal vez en algún momento un hotel antiguo, pero es increíble lo bonito que es y la historia que parece tener este lugar. Es algo increíble. Me encanta cuando visito estos pueblos, pues visitar lugares así como este, que parecen abandonados al pie, pero hay que entender también que esto es un pueblo pequeño, con escasos recursos seguramente. ¡Seguimos! Es increíble lo grande que era este lugar.
Wow. De verdad que sí. Esto parece que en algún momento se utilizó para las parrandas de este pueblo. Voy a preguntarle a alguien que por supuesto conozca mucho más que yo. Es muy gratificante hacerle preguntas a los pobladores del lugar y que ellos sean los que te cuenten pues la historia del mismo. Es algo bonito contado por las palabras de ellos mismos. Porque tal vez pudiéramos llegar y contarte lo que dice Wikipedia sobre el lugar, pero los pobladores de este lugar son los que tienen la última palabra, ya sea que lleven más tiempo o ya sea que lleven menos. Seguimos. ¿Puedo hacer una preguntita, amigo? Diga. ¿Qué tiempo hace que aquí en la quinta no hay parranda más o menos? No, ¿Cuántos años más o menos hace ya? 2 años, 3. 2 años o 3. O más. Yo tal vez 10 años. Yo 4 años, 6 o 10, 8. Casi 10 años. 8 años, 10. Y se dejaron de hacer porque no sé. Porque estamos muy Nada, bien pues, para parranda. Ah, bueno. Es que está muy bien para parranda. Buenas parrandas que se daban aquí, según he visto. Sí, se daba. De chivo y sapo. Sí. Problema de presupuesto. Había hasta calzoncillo bajado, el volumen bajado. Eso era fanatismo que había, ¿no? Obvio. Y ya después el portal se cerraba un poco, gastronomía venía y daba esa, y más o menos. Oh, vi algunos videos de cuando la parranda y el fanatismo aquí era casi que... Se puede decir que a la altura de Remedio, a la altura de... Más que Camajuaní. Sí. Aquí es un mando guajiro bruto que Sopa había, rosa ahí. ¿Qué? Estaba 1 millón de gente aquí, 1 millón. ¿Sería como Zagualachica entonces más o menos? ¿Eh? ¿Sería como Zagualachica más o menos? Que es agua la chica, chico. Esto es una población, esto es una... No, lo digo con el fervor que la gente hacía en las parrandas, porque Zagualachica creo que hasta donaban sacos de ropa. Esto era aquí, Aquí aquí cuarto de yo. Yo saco arroz aquí para la fiesta, para los sacos de bobo. Cuando traía Yo a saco a Mundo. Carlos Francis y eso, cuando aquello. Cuando para poner aquí Y 500 aparte de pesos. carroza, que era igual casi que... Tiempos lindos, ¿eh? Nada, que eso todo se derrumbó, aquello se acabó ya. Esto aquí no viene más nunca nada. Comparsa. Aquí es enfermedad nada más y leña para adelante. Así más o menos del pueblo, ya vi la tabaquería, el antiguo... Eso era un antiguo hotel ahí, pudiera ser, porque me dijeron que fue escuela, que fue No, tabaquería. tabaquería también, Almacén. almacén. ¿Qué otra cosa? Sí, porque a mí me da como un antiguo hotel o algo así. Eso era ahí, había una banca de juego en los tiempos aquellos del 1800 y pico, decía mi abuelo, que hubo hasta matado, hasta tiro ahí. Porque eso era una banca de juego. Sí, como el viejo oeste, como decirle, ahí llegaban la gente a jugar y... No, era una banca de juego de gente de dinero, de gente de Bien dinero. también como venía y pasaban. Hay un túnel ahí que llega de aquí a allá y nadie sabe, todo el mundo le coge miedo. Ahí hubo un Carieto y él se enteraron al túnel. Lo vieron ahí cuando estaban haciendo una casita ahí, el túnel llegó. Creen que hayan llegado hasta ahí, hasta abajo del lago. Wow. Pero para adelante no siguieron porque cogieron miedo. No, cualquiera. Ese túnel no se sabe, eso tiene 1000 Ahí años. estuvo eso, pecuaria, estuvo lo otro. Tuvo Pecuaria, me dijeron también que había estado. Pecuaria también. Los muchachos hicieron una cosa ahí para Como discoteca. Y una discoteca. Fue también. una de las últimas cosas. ya está. Oh, tuvo bastante uso el local. No, Una y lástima que eso- se haya eso- perdido. en el Ahí tiempo, hubo aquellos tiempos pasados era una banca de juego. Incidente. Yo estoy haciendo documentales de los pueblos de Cuba, ¿eh? Y estoy tratando de documentar un poco también, porque muchos youtubers lo que hacen es documentar las grandes ciudades, Santa Clara, Caibarien, y yo estoy más bien buscando los pueblos, los barrios. Sí, los Ya nosotros fuimos a pueblecitos Zagualachica, así, cosas así. Estuvimos también en Vegalta Sí. y así, porque la idea es que quede también... Que yo lo he visto, da vuelta la luz y eso de ahí, pero la biblioteca que era de la casa de Juan Bruno Saya, ¿firmaste, viste? Ahí No, ahí no llegamos porque estaba todo cerrado. Yo fui a Vegalta cuando estuvo complicada la situación en Vegalta y no sabían y para allá nos mandamos. Que creo que los restauradores, pues una lástima que subiera para una casa de 2 pisos. A mí lo que me dolió fue que es la- ver la escuela, la Juan Francisco Aro, que está un poco malita, vamos a decirlo así. El internado. Sí, el internado. Yo estudié ahí Ahí y se siente mal porque creo que es la única escuela que yo voy a extrañar de Camajuaní.
Creo que es la única escuela que yo he extrañado en mi vida, que me he sentido bien. Bueno, y aquí encontramos una de las iglesias de este pueblo, que a la vista pudiéramos decir que es la primera iglesia que se fundó en este pueblo. Me están diciendo por ahí que le robaron la campana. Increíble la arquitectura que tiene esta iglesia. Si así se ve, pudiera decirse que primero se fundó la iglesia y después muchas de las otras casas aquí. Aquí podemos ver un pequeño parquecito, el cual parece que pasó mejor vida en algún momento. Increíble, el tiempo no perdona. Nos encontramos ahora detrás de nosotros, o sea, está la icónica parada de trenes que en algún momento en la vida fue algo increíble. Recuerdo cuando era niño y estudiaba en Vega Alta, pues pararme en estas mismas ceras que hoy en día casi no existen, a coger el tren que me llevaría hacia mi escuela, hacia Vega Alta. Es extraño ver cómo lugares que tú de niño visitaste, y literalmente hablando, hace 10, 15 años, pues se encuentren en estas condiciones, o sea, literalmente abandonados. Es raro ver cómo las cosas se van deteriorando y no se llegan a reparar, y no se llegan a arreglar, y no se llegan a recomponer, y que se pierdan lugares tan lindos como este. Me contaba un señor allí en la iglesia que detrás de aquí mismo prácticamente, existe un fortín abandonado literalmente a su suerte, el cual Juan Bruno Zayas dio ahí, en ese mismo fortín, como por así decirlo, curó personas. Recordemos que Juan Bruno Zayas pues fue alguien que también supo muchísimo de medicina y tengo que investigar, y hasta fue doctor en las guerras independentistas. Entonces verdaderamente se siente mal ver que un lugar tan lindo como este pues se haya dejado abandonar. O sea, un lugar tan bonito como esto se haya dejado abandonar. Estaba buscando información de la fundación del pueblo, pero ni siquiera eso aparece. Data aproximadamente del 1800 y algo, pero entre la década del 10 y el 40 es la información que encontré aproximadamente. Es un pueblo de muchísima historia y de repercusión grandísima, una repercusión grandísima a nivel de aquí, del centro de la isla, puesto que en esta zona pues se cultivaba la caña de azúcar por grandes cantidades y también el tabaco, dos rubros estos en los tiempos de 1800 que eran indispensables para la economía del país en aquel momento. Recordemos también que por aquí pasaban una de las dos líneas más importantes que atravesaba Cuba de un lado a otro, de ahí que se encuentren estas hermosas casas, en algún momento casas del señor que cuidaba la línea, algo increíble, ¿verdad? Historias que se perderán para siempre si no las contamos. Seguimos sobre el pueblo de La Quinta y me causa, cuando yo era niño, yo venía aquí porque yo estudié en Vega Alta y me causa ver que, caramba, nunca lo arreglaron, ya no lo van a utilizar más, lo que es el... No sé, mi niño, lo que harán, pero
¿Usted vive aquí hace muchos años o Sí, desde el 63. quiere decir que en algún momento hasta a lo mejor hablé con usted, como dice el dicho? Quizás, Sí, seguramente le pedí agua en algún momento cuando era niño, porque cuando cogía la carata por Vallarta muchas veces nos quedábamos aquí visitando unos amigos y después la cogíamos de vuelta y posiblemente. Entonces cree que no sabe si en algún momento la recuperarán. no sabemos si hay alguna, no sé qué podrán hacer ellos, porque ya esto, la solución que tuviera fuera, ¿ven? El techo, porque lo que es abajo hay edificios por muchos años, Por eso, antes se construían bastante bueno. fuerte. Sí, A mí, acá en la parte de la vivienda, se llevó todo el techo, ¿ven? Entonces esta parte bajita es lo que he ido por arreglar poco a poco, ¿ven? sí, con sus propios medios. Sí, Claro. Desde el año 63 y tres, vive aquí, wow. sí. Increíble. Me encanta la historia de los lugares así, verlos como por un pequeño arreglo que se pudo haber hecho en algún momento. Ay, sí. No, y todavía, porque si se le quita todo, lo que pasa es que la madera se pudre. Aquí Claro, había claro. un estadio de pelota y Sí. todos los pavos venían al techo y por ahí eran goteras y se fue pudriendo Me la dijeron que madera. en el estadio de pelota, en la base de tercera, hay un fortín abandonado. Está ahí todavía, ¿Está todavía ahí? todavía por ahí atrás así puedes entrar. Ah, está bien, voy a hacer el intento ahí, a ver. Sí. Muchas gracias, señor. Bueno, Que esté bien y que ojalá y Dios quiera en algún momento logren recuperar, porque al final sí, es algo lindo también del pueblo. muy lindo del pueblo. Claro, es la historia del pueblo. Y el andén todo está sanito, el cemento, fíjate para que tú veas que limpiándolo, porque ahora hay mucha hierba, porque Claro. hace mucho tiempo que no Sí, también hace 2 años el problema de la COVID, entonces, tú sabes, todo se ha abandonado un poco más. enfermos, a veces hay 2 o 3 nada más que no, Claro. no tienen fuerza de trabajo. Claro, claro. Es una lástima porque verdaderamente ver una cosa tan grande y tan linda que en algún momento fue el punto donde se iniciaba todo en el pueblo. Porque literalmente hablando, antes la carretera para Camajuaní era un callejón sin, Callejón lleno de huecos, de carretas y mulos y carretones. Todo entraba por la línea. por la línea. Entonces verdaderamente ver que se pierde así, wow. Allá era el almacén donde está aquel cemento. Sí, Ahí hubo, cuando el triunfo de la revolución lo quemaron, estaba el almacén que ahí creo que guardaban tabaco y muchas cosas, ¿ves? quiere decir, en todo toda esa cuchilla que está ahí era un almacén antiguo. Oh, increíble. Es que la historia es tan linda y a la vez tan... Hijo, sí. Y Ay, tan económico. exactamente. Mira, yo he visto fotos de la iglesia católica de aquí nueva. Yo la vi, sí. Hay una muchacha ahí que tiene una foto, ¿no? Que ellas son de la iglesia. Sí. Y yo vi la foto nueva de la iglesia Cuando nueva. estaba en su esplendor. Sí, está linda. Y fue lo mismo, se cae el techo y ya te abandono. Ya Es lo mismo porque las paredes están nuevas. está nueva. Si mira el círculo, como lo reconstruyeron y qué lindo, ¿no te fijas? Así mismo, en Cayo Barién también hay una pila de lugares que se han reconstruido y es nada más ponerle un techo y tal vez un poco de repello o una bobería. Unos poquitos de pello, porque lo que es, esas paredes son dobles, los ladrillos. No, eso es por increíble. hierro pusieron. Exactamente, la arquitectura que Esos tienen estos columnas edificios. de hierro son muy fuertes. Claro, Ella, el ciclón, ahora Irma, le llevó el techo, pero fue que los marcos de la puerta estaban muy malos. y Le entró, pusieron palos atrás, pero los arrancó. le entró aire. Y entró aire y le llevó el techo. Oh. El techo lo tiró allá por la línea. Wow, ¿qué susto debe haber pasado a Mira, usted? toda esa pila son tejas y palos que cayeron. Que de se allá. cayeron. ¿Y usted estaba aquí cuando el ciclón? No, yo estaba para allá, nos fuimos para allá. Ah, con mi bueno, pues menos mal, porque si no hubiera pasado usted... No, hijo, si todas las puertas y los marcos cayeron adentro de la sala y muchos muebles se partieron. Ah, caramba. Bueno, el frío y eso no, porque yo lo había puesto para esta partecita y pegado a la pared, ¿ve? Y no Sí, le pasó quedó en la nada. esquinita. Sí. Menos mal. Luna, ¿qué tú quieres que tú gritas? Déjame ver si logro ver el torreón por allá atrás. Ah, Ve. sí, coges así y ya vas a ver a la derecha una entradita así y ahí está el fortín. Oh, muchas gracias, señor. Que tenga buen día. Bueno, para servirle, hijo. Increíble, de verdad. Ya ni el letrero queda. Es una cosa rara. Es raro, se siente raro. Vamos a ver si podemos llegar al torreón. Dice la señora que por aquí, pues se va a un torreón
O sea, el estadio de pelota, que debe estar aquí atrás. Y ahí hay un torreón abandonado, que fue el torreón donde practicó medicina Juan Bruno Zaya. Vamos a ver si podemos llegar allá. Seguimos. Yo no sé si será la misma seño que estábamos hablando ahora mismo, pero sí recuerdo que cuando era niño y veníamos aquí a esperar la carata, que era lo que se esperaba en aquel momento, porque el tren se cogía, pero era un poco más complicado. Cuando veníamos aquí a esperar la carata, pues en esta ventana, que les voy a enseñar ahora, en esta ventana que está aquí, de hecho aquí me estoy jugando un poquito la vida, miren, no sé si ustedes podrán ver ahí, el techo está completamente caído. Ay, caramba. Desde esta ventana, ustedes ven aquí, aquí había, esto es una malla antigua, esto es una malla literalmente, en aquel momento era durísima, durísima, durísima. Y aquí había un corte, aquí, y por aquí yo compraba, recuerdo, botellitas de refresco. Muchos de ustedes se recordarán de aquellas botellitas de refresco que se vendían a unos 50, ¿se recuerdan? Y muy posiblemente sí haya sido de ella. Pero quiere decir que perdió más de la mitad de la casa. Desde ahí se puede ver cómo era su casa de grande. Pues ahí pueden ver. Entonces lo que voy a hacer es, allá al final se ve el estadio de pelota. Voy a dar la vuelta a ver por dónde se puede coger, porque por aquí estuve mirando y verdaderamente por aquí no se puede. Por aquí está muy cerrado, no se puede, amor, por aquí no. Hay que dar la vuelta. Saludo a los chancleteros ahí. ¡Hola! ¿Estamos comentando? Pues estuve buscando para comentarles un poco la historia, pero parece que no estaba buscando en los lugares correctos y entonces pues no sale tanta historia de ese lugar. Ahora vamos a estar yendo a ver si vemos el fortín y después vamos a estar llevándolos a la presa de la Quinta. Allá, sí, a la presa. Vamos a ir dentro de un ratico. ¡Seguimos! ¿Cuántas miles de veces se habrán cerrado estas puertas? ¿Cuántas miles de veces habrán sido abiertas y cerradas? ¿Cuántos secretos guardarán estas cerraduras? Increíble. Y todavía en la actualidad funciona como el primer día. Esta era la arquitectura de la época. Esto es de, aquí lo dice, 1830. Increíble, ¿verdad? ¡Seguimos! La historia me encanta. Bueno, intentamos ir al estadio de pelota, pero créanme que esto es imposible. Verdaderamente caímos en un lugar un poco complicado. Creo que si seguimos, pues aquí nos vamos a quedar. Miren, para que ustedes vean. Tratamos de avanzar, pero Eva, ya de ahí para allá sí está complicada la situación. Y entonces vamos a intentar dar un marcha atrás. A ver si podemos salir. Debe preguntarle, amigo. Espérese. No importa. ¿El estadio de pelota? ¿Para el estadio de pelota se coge por aquí? ¿Por aquí? Pero- Ahí está el estadio de pelota. ¿Es por esta carretera? Sí, por allí, por el hueco ese de ahí. Ah, ¿por ahí mismo? Sí. Ah, bueno, yo pensé que eran lejos para allá dando la vuelta. No, ya ahí está. Mire, claro que no te es. Ah, amor, si se puede, mira, es ahí, es aquí. Doblas aquí. Si ya estás en el cuadro de pelota, ¿eh? Gracias, amigo. Oye, que consiga la lima de que pueda. Pues mira, ahí vas a ir al cuadro de pelota. Oh, ya, yo pensé que era más lejos para allá. Yo dije, no, para allá sí no puedo llegar. No. Gracias, amigo. Tío, por lo menos cambiaron esto. Amor, por ahí sí Si nos pasamos. atacamos, nadie te va a sacar. No nos vamos a atacar, tú verás que no. Yo no me voy. ¿Nos atacaremos, chancletero? Yo por ahí no paso. Yo no me voy. Esperemos que no. Hazme caso. Nosotros los chancleteros nos metemos donde haya que meterse, chicos. Pero ya estamos metidos aquí ya. Ya estamos aquí. Muchachos, qué locura, qué aventura. ¡Wii!
El caballito bonito. ¿Eh? Ahí no, ahí se les hizo la arena. Niño. Más no te queda ningún pedacito de pan para darle. ¿No? Niño. Miren qué bonito perrito, muchachos. Qué bueno. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Yo no tengo ni un pancito para darte. Ay, Dios mío. ¿Viste qué locura? Está contentísimo de vernos. No, no, para que se vea. Ay, María, chico. Ay, María, chico. Ay, María. Ay, María, ni que nos conociera de toda la vida. ¿Eh? Ay, Mari. Ay, Mari. Ay, Mari. Ay, Mari. Ay, Mari. Pues este perrito estaba aquí. Bueno, mis chancleteros, estamos acá en el estadio de pelota de aquí de la Quinta. ¿Por qué llegamos aquí? Bueno, pues vinimos por ahí. Ustedes van a ver más o menos cuando tengamos que ir para atrás a ver si logramos virar. Les muestro, el carro viene de fango a más no poder. Pero bueno, es lo que hay. ¿Para qué venimos aquí? Por ejemplo, voy a hacerle una panorámica rapidito. Este es el estadio Home Club, que es cuando tú eres de la casa. Este es el estadio de pelota de aquí, del pueblo de la Quinta. Y ahí está el visitador, el Home Club visitador. Bueno, pues ¿por qué venimos aquí? Aquí vemos las gradas de este estadio. Aquí vemos las gradas, o las antiguas gradas de este estadio. Todavía funcionan. Lo que le hace falta es un techo nada más. Bueno, pues ¿por qué venimos aquí? Vinimos aquí por esto que ustedes ven aquí. Este fortín, muchos me dicen que fue un fortín usado cuando los españoles, para proteger la línea. ¿Dónde está la línea? Ahí, a escasos 20 metros de el paso de la línea. Este fortín está abandonado. Los abuelitos me decían, los abuelitos del pueblo me decían que era una lástima que estuviera abandonado este fortín, puesto que es algo donde el mismísimo Juan Bruno Zayas pues estuvo aquí. Quiere decir que es increíble. Esto es increíble. Y poder yo llegar aquí, entrar y visitarlo, por tener este privilegio que ustedes mismos me han brindado, con mucha cautela, porque no sé qué me voy a encontrar aquí dentro. ¡Wow! Increíble. Si les digo una cosa, no es lo mismo estar aquí dentro que visitarlo. Si les digo, wow, wow, wow. Verdaderamente esto es increíble. Y es chiquitico, chiquitico. Estamos hablando de, voy a calcular más o menos, 1, 2, 3 por 3. Esto es lo que se llamaría en la época un fortín de fuego cruzado. ¿Por qué les digo? Porque aquí se puede ver, ya está deteriorado por supuesto, pero aquí se puede ver cómo se usó para defender esto aquí. O sea, todos los fortines que vean, casi siempre los que construyeron los españoles, pues van a ver este tipo de formato, que es como un formato así. ¿Para qué? Para que por aquí sea fácil sacar el cañón del fusil, de la escopeta, y de allá para acá sea difícil que puedan entrar los proyectiles que sean lanzados pues desde cualquier otro lugar. Si se dan cuenta es circular. Y esta era la única puerta que existía. O sea, aquí entrabas y ahí te quedabas. Es totalmente circular. Si les soy sincero, me esperaba algo más grande. O sea, con los cuentos que me hizo el señor,
Pues yo me esperé algo mucho más grande. El Señor me cuenta que aquí mismo Él atendió a personas enfermas en este mismo lugar. Increíble, ¿verdad? Sentir la historia. Cómo puedes estar en un lugar donde estuvieron tantas personas y de tanta importancia para la historia de tu país. Créanme, me siento bastante, diría, no sé, no encuentro la palabra ahora mismo, como fuera de mí. ¿Por qué? Porque es la primera vez que me pongo como a explorar así de tan profundo como para encontrar estos lugares. Verdaderamente no sabía de este lugar. Siempre es bueno intentar, cuando comience la vuelta a Cuba, pues ir preguntando, ya estamos saliendo de aquí del Fortín, ir preguntándole a las personas mayores, ¿no?, del lugar, a las personas mayores de la comunidad, pues cuál puede ser el lugar de visita obligatoria, cuál puede ser el lugar pues de histórico no sé, del pueblo. Y verdad que es increíble. ¿Qué haces, mi amor? ¿Qué haces? Esto en algún momento parece denotó ser basurero también, pero si se dan cuenta, es increíble cómo ellos con piedra y barro hacían estas obras de arte. Literalmente hablando. ¿A dónde? No, hombre, ¿no? ¿Cómo te subes ahí? ¡Seguimos! Por ejemplo, hay muchas personas que se comen el maní, no saben cómo es el trabajo del maní, no saben cómo es que se hacen. Es verdad, Exactamente. es verdad. Entonces ya este es como el último proceso que tiene el maní ya Sí, cuando se arranca en el campo. y ya, esto es lo último. Trillarlo y ya sol y después... El sol para que trillarlo. se seque y después trillarlo. Sí, trillarlo, darle el sol, secarlo bien y ya darle Wow. el proceso ese que lleva. Sí, porque mis chancleteros, ustedes se comen el maní muy rico ahí en los estantes de los supermercados, pero miren el trabajo que hay que pasar para Sí, hay que pasar arrancar una trabajo matica fuerte. de... Esto lleva Y de aquí trabajo, dejarla bastante. la semilla, ¿no? Para el año que viene también. Sí, Dejar la semilla para el año que viene, eso lleva sus cositas. sí, sí. Entonces lo van acumulando aquí Sí. y después lo ensacan, un supongo. Sí. Lo meten en Se saco. echan en saco, llegan solo para allí, y como está aquel otro regado por allí, Wow. se pone al sol. Qué fácil es comprar el chancletero, qué fácil es comprar el paquetico en la tienda, ¿verdad? Y ahora cuando tú ves aquí el campesino cosechando lo que tiene que meterse el año entero, cosechando la semilla, guardándola para el año que viene. Ay, eso da trabajo, no vayas a pensar que No, arráncalo no en da el trabajo. campo, atiéndelo. Arráncalo, solero y dale Lleva su trabajo. todo el proceso que lleva. Yo pasé por la mañana y ya usted estaba trabajando aquí, desde que yo llegué al pueblo tempranito. Y yo dije, si cuando vida está, pues llego. No, puede estar porque estás debajo de la mata. Si fuera en otro lugar, Por eso esos son ya buenos. hubieras terminado ya, como dice el dicho. Para aquí, sí, un tractor para eso, para No es fácil. estar a la sombra. Claro. Si no, al sol es más... Y ahora un suponer, tú le das 2, 3 soles al maní. Y hay que secarlo bien. Secarlo bien para que no se poderlo parta el guardar, grano. Si no, él coge moho. No, para que no Oh, coja moho. para que no coja moho. Sí, sí. Si no se pone prieto, entonces hay que secarlo bien. Ya. Vaya, ya por ahí pueden llevar esa otra más. Sí. Ay, chancletero, ustedes nunca saben lo que se van a encontrar. Esta viene siendo más o menos para aquel chancletero, permiso, que nunca ha visto una mata de
de maní. Bueno, pues esta es la mata de maní. El maní está debajo de la tierra, como es una leguminosa, pero es raro, porque es una leguminosa porque es raro, porque es debajo de la tierra. Y las leguminosas casi siempre pues están encima de la tierra, como los frijoles, las habas, el arroz, que es una leguminosa también. Bueno, pues aquí lo tiene. Gracias, amigo. No, para eso estamos. Cuídense, que tengan Igualmente. buena jornada y A ver si a ver si se termina, como dice el dicho. sí, si el tiempo no deja, que ayer se armó agua. Ayer se armó tremenda agua. Yo iba a venir ayer por acá, pero que va, ayer no se pudo. Ayer eso fue, trillamos un poco, aquel que está para allá, pero Y ahí si se arma agua rápido hay que salir corriendo. hay que recogerlo. Sí. Hay que recogerlo, no dejarlo mojar, porque si no, Hay que correr porque si se moja se nos jode el maní. hay que pasar más trabajo para secarlo. Y ese que le diste de sol ya lo perdí. Lo perdiste. Sí. Es como el arroz, si se moja, se nace. Ah, sí, El arroz es complicado también. complicado. Bueno, cuídense. Bueno. Bueno, chancleteros, aquí pudieron ver un poco también del proceso que lleva la mata de maní. Son cositas y pequeñas cositas que vamos a ir viendo a lo largo del camino por nuestro recorrido por toda Cuba. Se puede decir que la vuelta a Cuba casi está empezando aquí, pero bueno, todavía no nos apresuremos. No nos apresuremos. ¡Seguimos! Y nos encontramos ya en la presa de la Quinta. Estamos ya en la presa de la Quinta, por supuesto, bastante seca, porque las aguas nos han acompañado en otros tiempos, pues, o sea, en otro tiempo ella crece y prácticamente llega hasta la misma cortina. Pero ahora mismo, pues las aguas están súper bajas y verdaderamente hacía rato que no la veía así, porque yo no veía aquí. O sea, yo antes pescaba aquí y les voy a mostrar ahora dónde era que yo pescaba. Ustedes ven esos tocones que se ven ahí al fondo, pues ahí a Pita y con el agua aquí pescábamos todos nosotros ahí. Todos los días pescábamos nosotros en estas aguas. Increíble. Está seca. Todo eso que ustedes ven ahí es un bajo donde se pesca atarraya. Las presas son una de esas pequeñas cosas que cambian tanto que puedes venir un año y al otro ni siquiera conocerlas. Les digo que viví más de 5 o 6 años de la pesca, viví más de 5 o 6 años de estar en estas aguas, de estar aquí, y ahora todo me parece tan chiquito y antes todo lo veía tan grande. Es una sensación rara. Es una sensación rara. Allá al fondo se pueden ver los camiones de la pesquera, pues debe ser, a ver, sí, están colectando la captura de la noche. Por allá están. Ahora se los muestro. Allá se ven los camiones de la pesquera, pues están colectando, parece, la captura de la noche. Ahí están ya 2 camiones de la pesquera que parece que llevan pues sus productos hacia me imagino yo que el centro de elaboración, ¿no? Donde hacen esas croquetas que cachaplum, camplum. Bueno, pues son esos camiones. Ahí vemos muchas auras, ave nacional de Cuba, se está convirtiendo en el ave nacional de Cuba, ave endémica ya. Y ahí se ven todos los tocones, allá a la distancia. Estos tocones que yo les estaba explicando son árboles que cortaron de una arboleda antigua para la presa, ¿no? Si se dan cuenta, la inmensidad es bastante grande la presa. Es bastante grande. Y cuando está llena, pues es mucho más grande todavía. Miren. No sé si yo estaré señalando bien porque no puedo ver la cámara. Por esa orilla que ustedes ven ahí, pues por esa orilla, pescaban nosotros todos los días y yo pescaba en el último palo allá.
unas tilapias coloradas, las más lindas de Cuba. A ver si después podemos venir a pescar un día y hacer un día de pesca para que ustedes lo puedan disfrutar. No sé por qué no veo pescadores. Ahora los voy a estar llevando allá al aliviadero para que vean también el aliviadero de la presa de la Quinta. ¡Seguimos! Te agradecería ahora mismo, si no lo has hecho, pues que des un like. Caramba, miren el trabajo que voy a hacer estos videos. Regálame tu like y regálame también tu suscripción. Suscríbete a este hermoso canal si aún no lo has hecho. Si quieres descubrir Cuba como es de verdad, suscríbete, no te arrepentirás. ¡Seguimos! Y desde aquí arriba, pues desde la misma cortina de la presa de la Quinta, aquí la observamos en el fondo, la presa de la Quinta, ahora estuvimos por ahí abajo, pues les quería mostrar que a un lado de la misma cortina se encuentra lo que es el cementerio de este pueblo, el pueblo de la Quinta. Ahí pueden observar el cementerio de este pueblo, un cementerio bastante pequeño, bastante reducido debido a los 2100 y algo habitantes que tiene este pueblo. No sé si todavía este cementerio estará en uso. Sí sé que hay muchas personas de la Quinta que se han enterrado en el cementerio de Camajuaní. Me imagino por tener familiares o algo así por el estilo. Pero bueno, no está nada mal estar a las orillas de una presa, ¿verdad? Paz y tranquilidad. A las orillas de una presa. Vamos ahora para donde se corta el agua. Vamos a estar yendo ahora hacia allá, hacia eso que se ve ahí, hacia ahí. ¡Seguimos! Y ya estamos ya aquí, lo que es el aliviadero de la presa de la Quinta. Recordemos que la presa de la Quinta fue una presa que se hizo nada natural, donde se ocupó el río de Camajuaní, que venía aproximadamente por esta zona que está aquí, y entraba por aquí y pasaba directamente aquí. Aquí se aprovechó el cauce del río Camajuaní y se hizo lo que es la toma de esta presa, por donde se alivia para que la presa pues no ocupe su nivel máximo. También existe un aliviadero que para allá no podemos pasar, puesto que está bloqueado aquí. Si se puede por ahí abajo, o sea, les voy a enseñar. Si se puede por ahí abajo, un día estaremos haciendo una pesquita por ahí abajo, que siempre pescaba yo. De mi lado no hay nadie pescando allí. En esas orillas de por allí, pues se pesca cantidad, ahí mismo, se pesca cantidad. Por ahí hay un camino, no sé si se llega a ver, hay un camino que es el que vira hacia la Quinta. ¿Qué pasa? Que nosotros venimos por la parte de arriba, nosotros venimos por lo que es la cortina de la misma presa. Ay, mi madre, miren cómo está el carrito. Por Dios. Si no has dado like, hazlo por él. Dale un like. Y no te has suscrito, suscríbete, suscríbete. ¿Qué esperas? Mira, te lo está pidiendo. Suscríbete, por favor. Para poderte seguir trayendo videitos como este. Pues como les estaba explicando, allá también existe un aliviadero, que es el aliviadero natural. Mírenlo ahí, el aliviadero natural de la presa de la Quinta, que es utilizado única y exclusivamente cuando la presa rebasa el nivel máximo que ésta puede soportar. Ahí lo pueden observar, es como unas puertas grandísimas. También se ve una pequeña cortina del lado de allá, ¿ven? Aquí vemos a personas pues pescando también. Vemos personas pescando por acá también. Quería ir hasta allí, pero no quiero que me regañen. Entonces, como que es prohibido, pues mejor vemos desde aquí. Y allí está pescando un señor. A ver si podemos ver algo. Atarraya. Vamos a ver si el señor está pescando. Oh, hay otro más por allá también. Bueno, vamos a ver. El señor va a tirar la atarraya ahora. Ahora cuando si abre circular, nos damos cuenta de que el señor es bueno. ¿Ok? Vamos a ver.
oye perfectamente. Ese hombre se ve que es tarrayero. Perfectamente, chancletero. Wow. Y por allá tenemos otro también. Aquel está pecando en cámara. Tiene un pequeñito trasmayo por lo que estoy viendo. Tirado por allí. Como extraño esto, mi gente. Pero ya yo no tengo bomba para esto ya. Ya no tengo bomba. ¿Se recuerdan que les dije ahorita que estaban por allá cargando pescado? Bueno, pues allá están cargando su pescado. Algo que se me había olvidado decirle y quiero compartir con ustedes. ¿Ven esa torre que está allá al fondo? Pues ese es el Central Calmita, o lo que queda de él. Tenemos video de él en el canal, un recorrido que hicimos hacia Vegalta, que es el pueblo más cerca que le queda a ese antiguo central. Creo que el video se llama La muerte de la chancleta. Si ven el video se darán cuenta por qué, así que se los recomiendo un montón. Se los voy a dejar por aquí arriba, por una pestañita copiada. Algo medio parecido a lo que está sufriendo pues el carrito ahora mismo. Andando por fango, mi gente, para hacerles preciosos videos para que ustedes pues puedan tener otro tipo de perspectiva o perspectiva de acá, de nuestra Cuba, de los campos y las ciudades. ¡Seguimos! Suscríbete, ey, y súmate a su causa. Vamos allá, actívate, ayudándolos de casa. Lo que hacemos mediante llaman y a todos encanta. Chancletero, vamos allá, ayudando este tiempo con una armonía bien santa. Lo que recibimos lo hacemos llegar, los corazones hacen alegrar, hey, dando gracias a todos los... Ya, ahí lo separa entonces para sembrarlo. Mira, yo llevo aquí. Mira que yo conozco gente que se han ido para afuera. No, yo toco madera. A mí nadie me ha regalado, ni a mí. Y mira que han ido gente de afuera. Estamos aquí en las buenas, en las malas, ni una gorra. Y no me ha hecho falta. Con el saludo me conformo. Ay, niña, si el que tiene familia no te resuelve ningún problema, así que tú que no tienes a nadie. Bueno, yo veo a la gente cuando viene uno de afuera y se queda abrazos y besos. Porque tienes que estar en ese ambiente. No. Ah, bueno, si no quieres estar en el ambiente, no coges nada. Aquí hay 20 tarecos que los conozco yo, que lo que hacen es chulear a la gente que tiene dinero. Porque, wow, le chuleo en la re de mi madre, le chuleo yo. A nadie le chuleo yo, la re de mi madre, fíjate cómo te hablo. Tienes que chulear. A nadie, no, yo no le chuleo a nadie. Ni me le rebajo a nadie, ni me le chuleo a nadie. Ahora, gracias a Dios. Usted está loco. No, yo, por esa Ya, parte, chulearle a un macho, tú estás loco, tú estás atrás de chulearle a un macho, hay pipo, hay que mira, muchacho. yo dándole a mi mamá, no me... No comerse un boniato tranquilo que un plato de carne con mala voluntad, ¿eh? Un saludo mis amigas y amigos de tu canal, El Chancletazo Cubano. Para el que no me conoce, mi nombre es Yasmani. Bueno, mis chancleteros, y la última curiosidad de este video vamos a estarla dando ya por esta calle que se encuentra aquí frente a la panadería El Turquino y frente a la despalilladora de acá de la quinta, pues es el camino que se coge para ir hacia Vueltas. Este camino atraviesa lo que es todo este territorio hasta llegar al pueblo de Vueltas. Así que nada, con esta curiosidad pues me estaré despidiendo con el fondo de este lugar misterioso, este lugar que nunca pudimos descifrar si verdaderamente fue una escuela, si fue un hostal, si fue un lugar de juego para las personas en la antigüedad, si fue un lugar donde hubo hasta una discoteca aquí, si fue un hostal, si fue un hotel. Bueno, nunca sabremos la historia verdadera de este lugar. Así que sin más, me voy despidiendo en este video del día de hoy. Espero les haya gustado un montón, espero hayan disfrutado de este videito del día de hoy. Si no te has suscrito, ayúdame suscribiéndote, porque si llegaste hasta este punto y no te has suscrito, ¿qué esperas? ¿Qué esperas, amigo? Ahora mismo ve corriendo, dame ese like y ahora sí, se cuidan, ¿eh? No fuimos, mi gente, cuídense un montón, mi gente, los quiero muchísimo, se cuidan mucho y nos vemos en el próximo video, que quién sabe por qué lugar de Cuba será.
Se cuidan, ¿eh?